para los pueblos que sufren la primera palabra. Bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, la lista de pueblos es extensa. De todas formas, yo hoy quiero dedicar unos minutos a lo que está ocurriendo ahora mismo en España y que inevitablemente ha desatado en mí, recuerdos y me ha llevado a hacer análisis con relación a mi país, a Cuba y a estos últimos 65 años de historia de esa nación, que inevitablemente por muchas razones está vinculada de manera directa a España, porque realmente millones de cubanos tenemos en nuestra sangre, en nuestro ADN, mucho más del 60% de elementos que apuntan a la zona de Iberia. Así que con esta frase de para Cuba y España que sufren la primera palabra, comienzo hoy, no sin antes, conectar en un pequeño post que he advertido hoy, el video que les dejé el día de ayer y lo que publiqué en La Frontera Transparente el día de ayer con relación a la ONU, a Oriente Medio y específicamente a la situación que vive hoy por hoy el pueblo de Israel, el pueblo palestino, al que también, va todo mi sentir, porque de esa manera que comencé, cuando dije para los pueblos que sufren, los incluía a ellos. Por años, Israel advirtió al mundo que jamás estaba infiltrando UNRWA. El 7 de octubre demostró que el personal de esta organización UNRWA no solo era cómplice del terrorismo, sino que también estaba involucrado activamente en el asesinato y secuestro de israelíes y no fueron tomadas las acciones. Basta. No hay lugar para el terrorismo en la ayuda humanitaria. Y este terrorismo del que hablo aquí es ese que se ve puro y duro en el día de hoy, en el día de ayer, en todos estos años, en esa zona. Bueno, volvamos entonces al otro, al que yo me referí también ayer y que tiene que ver con el terrorismo, pero el que lleva a genocidio silencioso, silente, disimulado en otras naciones y específicamente en el caso de Cuba, cuando yo les explicaba a ustedes que han sido más de 60 años los que hemos vivido bajo la ignorancia de todos y que yo inevitablemente por haber nacido en ese país, por haber estado 44 años en este país y venir a Estados Unidos como exiliada al sur de Florida, donde millones de cubanos comparten conmigo la misma historia de pertenencia a una nación que nos ha sido arrebatada y de la que hemos tenido que dejarla con mucho dolor, pero siempre seguimos atados a ellas por todas las raíces que desprenden pertenecer a un país, nacer en él y tener que dejarlo. Bien, volvamos entonces a lo que acabo de encontrar en las redes sociales, una vez más, que también me remite a la historia de nosotros, los cubanos, como mismo ayer cuando hablaba de Israel, de las ayudas de las ONG y de la ONU y de todo el desastre y todo el horror que se ha vivido cuando han sido precisamente hombres y mujeres escudados en esa organización llamada UNRWA, UNRWA, como le dicen en algunos lugares, que está bajo la sombrilla de la ONU, se dedicaron a albergar terroristas, a albergar criminales y a permitir acciones desde allí. Bueno, volvamos entonces ahora a lo que está sucediendo en España y por qué yo también recuerdo mucho mi vida en Cuba. Yo les compartí el día de ayer 6 minutos más o menos, un video muy corto que encontré en X, donde una joven campesina, una muchacha que toda su vida, su labor la lleva en el campo con su familia y que por hacer denuncias al gobierno ese que impera en España, ha recibido
censuras y también azotes, ella por hacer denuncias en, en las que busca destacar todo el horror que viven los hombres y mujeres que trabajan la tierra en ese país por las ineficiencias del gobierno. Ella ayer estaba diciendo que se había comunicado con una enfermera que está en la zona cero, como se le llama, el lugar del desastre mayor en la zona valenciana, y le decía que no permitía que las autoridades, el gobierno y todos los que tienen que ver con el control y el mando en esa región no permitían que que les llevaran ayudas. Y entonces ella, pues se exponía a todo ese sistema feroz. Y yo les decía que en Cuba por 65 años hemos padecido una situación similar. Pero es que miren ahora qué está pasando en España y cómo los españoles desde los distintos medios ciudadanos están diciendo. Comencemos con lo que ha escrito Miguel Bosé, un artista, un cantante, un hombre que tiene una popularidad muy grande en el mundo de habla hispana, no solo en España, también en la zona americana de habla española. Miren lo que este hombre ha dicho y sobre ese tema nos vamos a enfocar entonces ahora. Todo está provocado por una panda de delincuentes. Usan el cambio, entre comillas, clima y lo demás, para que no me pongan aquí abajo el San Benito del cambio. Lo usan como comodín y justificación para imponernos medidas. Levántese con furia para poner fin a la agenda. La única intención de la élite tiránica es destruir todo, que a lo largo de generaciones enteras en el campo y las ciudades se ha ido construyendo con esfuerzo y dignidad. Esto se tiene que acabar ahora mismo. Bueno, ya ustedes pues pueden ir a la red social X y ahí en la cuenta de Twitter de X de esta persona que se identifica como Deyanira Silveira, ella, pues está poniendo las frases que al parecer ella pudo tomar de Miguel Bosé porque en algún lugar lo dijo. Y miren, importante esto que ella pone acá. Y esta aseveración ahora mismo, pues asumo que la debe haber dicho, o sea, que debe estar relacionada con Miguel Bosé, pero las frases de Miguel Bosé son estas y de cualquier manera en un país como España, donde este hombre tiene una gran popularidad, en países iberoamericanos, donde este hombre es seguido y escuchado, estas frases y este llamado a levantarse, a destruir a la élite y a poner fin a esa agenda, me espero y también respaldo, pero también espero y abogo que los españoles que están allí dentro del territorio pues lleguen, tomen acción y pues acaben de despertar en algunos lugares. Porque es que, como siempre yo digo, a esto no se llega en un día. Esto es una historia que viene, que ha venido tejiéndose. Y a España, la historia de estos últimos 5 años, con aquello del encierro y las muertes y demás, ya, pues le ha quedado claro al pueblo español cómo no todo llega porque el cambio, porque los fenómenos naturales son así como así, que no todo le llega por sorpresa. Muchos ya venían avisados, pero toda esa otra parte que aún no sabe o que aún no entiende bien lo que viene, pues hay que ayudarla a despertar, a analizar. Por eso te pido que compartas este video, que se lo envíes a tus seguidores y sobre todas las cosas te unas a este canal. Ahí a la derecha en la campanita le das, la oprimes y cuando te salga la campanita, seguir, también le puedes poner todas para que te lleguen notificaciones siempre que yo publique algo. Y de igual manera en la frontera transparente a la derecha, en la almohadilla azul donde dice seguir, puedes ir allí, seguir el canal, seguir el sitio.
y ahí también les comparto informaciones de primera categoría. Vamos entonces ahora a seguir en otro de los posts que encontré en las redes sociales al amanecer de América del día 1 de noviembre, pero que ya es media tarde allá en Europa. Esta es mi calle en Alfafar. Sigue así ahora mismo. Ya me dirán cómo puede llegar algo de ayuda. El olor a descomposición ya es insoportable. Declarar estado de emergencia, enfermedades, salud pública, va, que se busquen la vida. Y es bueno, irónicamente, porque está escribiendo lo que parece y asume esta cuenta, @Moncholi, esta cuenta escribe sobre recibir ayuda. Y esta es una publicación que, como pueden ver aquí, se publicó el 1 de noviembre muy temprano, pero bueno, ya sabemos que hay 6 horas de diferencia con América. O sea que esto fue el amanecer de este día 1 y como él dice, bueno, pues ahí la situación sigue siendo esta. Y es importante lo que yo quiero puntualizar aquí. Alguien, un youtuber muy conocido en España, Iván Martínez, en la noche del 31, él vive en esa zona y él sobrevivió, su familia también, y él pudo ayer por la noche, bueno, con las escasas posibilidades y demás, conectarse y hacer un video. Él, cuando puso en algún momento en alguna calle, porque esta no es la única escena de ese tipo en esa zona, cuando él lo puso, él dijo, esos carros, esos coches, como se dice en España, esos autos, muchos de ellos tienen adentro seres humanos. Obvio, ya no están en este plano, pero hay que reparar en eso para entender que esto es mucho más que esa imagen. Es lo que hay ahí dentro de esos coches. Bueno, amigos, es tan fuerte todo. Volvamos entonces a otra de las informaciones que están apareciendo ya en distintos medios informativos, unos alternativos, otros, bueno, pues son medios informativos que están nada más que en internet, ya la prensa plana prácticamente no existe. Y otros que, bueno, van a las redes sociales, pero enlazan a los sitios de donde proceden. Y yo escogí este que está en las redes sociales y que pertenece a un blogger, a un influencer, un experto en temas que ahora les voy a decir, pero que él puso en su red social X y la enlazó a otra información, pero yo quiero quedarme con esto que él puso. Algunas personas que vivieron otras catástrofes en el Levante español aseguran que la de ayer fue la peor de todas las que han visto. Antes se llamaban gota fría y siempre por estas fechas. Se mostró devastadora. Y entonces aquí es donde yo vuelvo al tema de los cubanos y por qué estamos en esta historia. Porque generalmente cuando están sucediendo estas historias, solemos mirar en la línea de tiempo las situaciones horrendas que hemos vivido para que nadie nos coma con el cuento de que es el cambio de lo que ya sabemos, para que nadie nos coma con esa historia cuando en realidad muchas de estas cosas han ocurrido. Pero ¿por qué ahora este desastre? Por razones humanas que han usado tecnología, puede ser, para acelerar todo un proceso de lluvias, pero también a eso se le une el desgaste, el desinterés o la desatención de acciones de aseguramiento en los terrenos por si ocurre una situación igual.
Este hombre que se llama Marx Vidal y que, bueno, pues tiene un canal en la red social de YouTube y tiene esta cuenta en la red social X, empieza a hacer un listado de lo que ha ocurrido en esa zona, en Iberia, y habla de octubre de 1879. Dice, bueno, afectó a varios lugares, más de 1000 víctimas. La de octubre de 1897, que también ocurrió en algunas zonas y que causó graves daños en Alicante y áreas cercanas. Otra que ocurrió en noviembre de 1949 en Valencia y alrededores, pero no tuvo víctimas, pero sí una gran destrucción en cultivos y caminos. Otra que ocurrió en 1957, que, bueno, pues afectó principalmente a la zona de Valencia, pero también efectos indirectos en Alicante. Pero ¿qué es lo interesante que yo quiero que ustedes vean conmigo? Él habla de la riada de San Carlos, de la riada de San Calixto, de la riada de San Francisco, de la riada de Santa Teresa, de la riada de la Virgen del Pilar, de las inundaciones de Alicante, de la riada de Alicante, de la pantanada de Tous, de la riada de Alicante, en distintos años estoy diciendo, y de las inundaciones de 1997, que, bueno, es la última en el tiempo en el que estamos hoy, que permite hacer comparaciones porque tenemos una referencia más cerca. Y él pone todas estas imágenes de lo que ha ocurrido en el pasado. Y es que nosotros los humanos, bueno, pues buscamos elementos, buscamos información y solemos, bueno, pues mostrar todas estas evidencias para que no nos dejen tragar con el cuento de que esto que ha pasado ahora es porque la naturaleza, el cambio, porque el hombre no cuidó ni nada. Bueno, esto ha pasado siempre, incluso estas que ustedes ven pasaron en etapas en que no había cientos de coches, había menos, miren esto, en una calle. Y además lo que yo quiero llamarles a ustedes a analizar es que le decían riadas y que, bueno, pues han ocurrido en etapas anteriores. Pero ¿qué pasa? Que ahora en este tiempo tenemos el otro problema y es este en el que, bueno, pues tratan de echarle la culpa a ciertas historias, pero aquí se unen elementos tecnológicos pareciera que incidan. Aquí se une, se rompe un radar, deja de funcionar pese a las alertas de los campesinos de la región y para colmo, bueno, pues le llaman ahora de otra manera. Y entonces si usted va a buscar en un archivo o usted va a hacer una búsqueda y usted busca el término Dana, usted no lo encuentra, porque antes no se llamaban así y porque ahora sí. Bueno, hay quien dice en las redes sociales que ahora le dicen así, pero antes le llamaban gota fría. Y esta, amigos, es la historia del cambio del clima temático. Ya saben, hay que, bueno, intentar al menos evadir los algoritmos, aunque bueno, me da igual, porque ya de todas formas en este tiempo que estamos, uno, aunque no lo quiera, a veces tiene que autocensurarse para que al menos llegue una parte del mensaje a los inteligentes y a los que son capaces de entender de qué estamos hablando. Bueno, vuelvo entonces al tema de porque que ahora le dicen así y que antes era la gota fría y que este término ha sido bautizado y nosotros los humanos somos culpables de ellos. Dice esta cuenta en las redes sociales. Somos culpables de ello. Todo es cíclico desde siempre, pero cuando la izquierda quiere vender su historia por encima del dolor, pues buscan todos estos términos.
En climatología, tomar como referencia la vida de un ser humano, eso no lo he visto en toda mi vida, es absolutamente ridículo. Somos insignificantes a escala planetaria y encima construimos encauces de ríos desviados por nosotros. Atento a lo que vendrá, dice esta cuenta, y es cuando llama la atención sobre el tema de que a todo esto se le suma un poco de desidia por algunas partes, de ignorancia y de falta de previsión por otras, que es la que al provocar toda esta lluvia intensa, bueno, pues se da la situación con los cauces de los ríos desviados, lo que está construido sobre ríos desviados y todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el cauce normal. Pero bueno, así son las historias y es porque vuelvo al tema de Cuba, porque en estos 65 años que yo tengo de vida y de conocimiento de lo que he vivido en Cuba, porque aunque no esté físicamente en la isla, en el territorio nacional, bueno, pues mi pensamiento y mi familia y mi mundo nunca se va a desligar del lugar donde nací. Es lo mismo que en la historia de nuestra nación se ha dado y precisamente muchos de estas situaciones de los desastres naturales, no del cambio sino de los normales desastres que ocurren o de los excesos que se dan en las regiones cuando hay meteoros o cuando hay depresiones o cuando hay intensas lluvias. En Cuba, bueno, pues al pasar por la isla tanta lluvia, tanta situación horrenda, vientos y penetraciones del mar y todo eso, los pueblos, los costeros, los pueblos en montañas han quedado, los costeros, muchos de ellos han sido arrasados, como el caso de Santa Cruz del Sur. Hay otras regiones, pero bueno, el más notable en la historia de los desastres geográficos en Cuba fue ese. Miles de muertos, también los derrumbes, los deslaves en las zonas montañosas, que ha cobrado vidas humanas y que también ha destruido instalaciones y demás. Lo que impera en el razonamiento del ser humano y en la capacidad de recomponerse es la forma de buscar lugar, orden en la vida a partir de evitar que en otras grandes lluvias, en otras inundaciones, pues puedan los seres humanos verse afectados, verse arrasados. Bueno, pues en Cuba no ha pasado ni tan siquiera la idea de recomponer de una manera sólida, de una estructura fuerte. Todavía en Baracoa hay familias viviendo en cuevas. Y saben, ¿se acuerdan de aquel ciclón que le llamaron Ike? Se escribe Ike, y otros ciclones que pasaron por allá en 2009, 2008, 2010. Bueno, muchos seres humanos en esa parte del oriente de Cuba se fueron a vivir a las cuevas porque o era eso o la muerte, y todavía están allí. Pero miren, no me crean a mí, yo solamente les puedo decir, por ejemplo, que se comuniquen con seres verdaderos y hombres y mujeres de bien que viven en esa zona y pregúntenle qué ha sido de esas familias que se fueron a vivir a cuevas porque temían morir ahogados con los desastres y con las situaciones atmosféricas y todavía están allí porque ese gobierno que hay en la isla, esa tiranía que hay en el poder, jamás se ocupó de propiciarles a esas personas lugares donde vivir, pero menos hacer construcciones sólidas para que en otros eventos meteorológicos no se quedaran sin sus casas, sin sus pertenencias y no perdieran la vida. Así que amigos, yo ahora les voy a dejar un segmento porque bueno, tenemos que también respetar los derechos de autor, aunque yo les voy a dejar de manera directa
el enlace al canal de Marc Vidal. Y ahí en este día primero, él, bueno, pues habló de manera muy categórica sobre España, y él lo inicia diciendo: SOS, un país fallido con los peores políticos de la historia. Entonces, más allá de toda la explicación que él da, que repito, pueden irla a ver allí, está en español, no hay problema con el idioma ni nada, ustedes pueden irla a ver allí. Él en un momento explica. ¿Verdad? La política actual es putrefacta, es mediocre, es de vergüenza ajena y es terrible. Si algo va a dejar claro todo esto, y no quiero seguir, si algo va a dejar claro, es que hay una desconexión tan absoluta entre quienes tenían que actuar y la gente, que se va a recordar. Esto no lo vamos a olvidar. Esto no se va a olvidar. Mañana irán los que tengan que ir. Se pasearán los que se tengan que pasear. Harán lo que tengan que hacer. Pero el daño ya está hecho. Y la desconexión es más evidente que nunca. Este es un país fallido. Fallido en lo emocional, porque tiene un gobierno ahora mismo. Bueno, ya saben, les dejo un segmento, respetamos, o sea, usted puede ir allí sobre el minuto 10, más o menos, minuto 11 él lo habla, pero sería interesante que ustedes escuchen el análisis que ha hecho, el análisis completo que ha hecho él en su canal, y que, bueno, ustedes pueden ir a mirar allí. Yo por hoy los dejo, esto es, voy a tratar de no extenderme demasiado. Solo los invito a ir a la Frontera Transparente, como ya les he dicho, y allí en la Frontera Transparente, a la derecha, ustedes van a ver la almohadilla azul, y ustedes entonces pueden seguir el canal, seguir el sitio, y siempre que yo publique en la Frontera Transparente le van a llegar las notificaciones por si quieren entrar a los lugares por donde yo navegué, y quieren ustedes ver con sus propios ojos, leerlo y analizar ustedes de manera individual, de manera personal, todas estas historias. Y también allí les voy a dejar el enlace de un artículo publicado en un sitio que se llama elespañol.com, donde habla de la primera riada en la historia de Valencia, que fue en 1517, que derribó puentes de 5 y hubo cientos de muertos. Que derribó de los 5 puentes que había 3 y hubo cientos de muertos. Y él señala que el 27 de diciembre, cuando se preparaban las celebraciones por la llegada de Carlos V a España, el Turia registró una doble y devastadora avenida. Pero es importante, si quieren ir allí, porque miren, al final de este artículo, ese sitio habla de otra del clima y lo enfoca a terremotos. Y dice: el primer terremoto de la península ibérica arrasó en el siglo VIII a.C. una factoría comercial fenicia. Y entonces, bueno, pues ellos ahí dan el enlace a esa historia que no vamos a leer hoy. En fin, ¿por qué se las pongo? Porque vale recordar que las advertencias se han hecho, que los argumentos se han mostrado, y que, cuidado, pueden venir más acciones. Pero bueno, como ya sabemos, los términos conspiranoico y otros calificativos estarán ahí esperando para desvirtuar al mensajero y que pierda fuerza el mensaje. Un mensaje y un mensajero como el caso de Colin Rivas, que publicó un libro hace años que se llama La patraña calentológica, y bueno, pues esta más grande de la historia: origen, petróleo, CO2, coches eléctricos y combustibles fósiles, que publicó un libro que ustedes pueden ver en Amazon, que ya hace tiempo que lo publicó, y donde él habla de estas patrañas y de estas historias que se vinieron tejiendo,
que se han estado tejiendo, no el año pasado, no hace 3 años atrás, porque esto viene del pasado. Por eso siempre digo que nosotros, y yo en mi caso, y los que me siguen en este canal, vamos contra el olvido, pero con los ojos bien abiertos, con la capacidad de análisis cada vez más completa para, al menos en el plano individual de cada uno de nosotros, no volver a repetir historias. Porque no es bueno estar constantemente recordando que alguien por ahí ha dicho que el cubano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, que yo traduzco de la siguiente manera: el humano sería entonces el animal, entre comillas, que tropieza 2 veces con la misma piedra. Con esto, bueno, pues nos vamos. Sí, te recuerdo una vez más, darle like, compartir y tus comentarios siempre bienvenidos. Acuérdate que estoy en X, @idolidiadarias, en Instagram, @idolidiadarias, y también, bueno, pues en Facebook por ese mismo nombre me puedes encontrar, y en La Frontera Transparente, donde, bueno, pues hay un poquito más de libertad para expresarse.